Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos en vuestra sección favorita. Sin duda es un placer contar siempre a las 12 de la noche, el lunes, miércoles y viernes y sábado para Coronar el Chup Chup, que os animamos a que os deis a que obtengáis este rango de Guardia Civil, porque realmente lo merece estar con Carles un día más. ¿Qué tal se encuentra, Carles? Hola, buenas noches. Bien, estos días ya empieza, ya lo hemos dicho los últimos días, el bochorno aquí en la costa, en Barcelona, y bueno, es llegar la noche y intentar relajarte un poco de todo el agobio del día. ¿Cómo van los mapas? ¿Se están vendiendo o ha bajado? Sí, va bien, es decir, no tenemos ninguna queja, cada uno vivimos de lo que vivimos, y algunos tenemos profesión, otros no tienen, y bueno, mira, pues ya está. Es curioso cómo intentan ridiculizarte con la venta de mapas cuando un oficio de los más bonitos del mundo. O sea, pero geografía, ¿no? yo no le daría ni más importancia, ¿eh? Cada uno hace lo que quiere no, claro. y mira, que hablar de esta gente es perder el tiempo. O sea, no vale la pena, están nerviosos y bueno, mira, cuando uno se pone nervioso se equivoca, tiene tendencia a equivocarse. Hoy no me has avisado de qué tema vas a hablar, pero intuyo, te puedo leer el pensamiento de que Dina va a ocupar parte de tu discurso. Sí, hoy yo creo que vamos a tener temas interesantes. Empezamos, si quieres, por el tema iglesias. Sí. Porque realmente son dos temas, es decir, por un lado tenemos el tema digamos que ya está judicializado, por decirlo de alguna manera, la Audiencia Nacional, que es el tema de las tarjetas y de Dina, y en el que recordemos que Iglesias pasó de perjudicado a no perjudicado, para entendernos, y el tema que se ha abierto hoy con la demanda de Vox contra Iglesias, contra Dina, contra, creo que se llama Marta Flor, que es la abogada, y contra el fiscal Estampa. En este caso, vamos primero por este caso, porque puede ser bastante importante, porque si consiguen imputar al vicepresidente, va a ser muy extraño ver un vicepresidente de gobierno imputado judicialmente, porque aparte será el Supremo. Y no olvidemos que le están acusando de 6 cosas, es decir, de denuncia falsa, que parece bastante probable, vamos a decirlo así de claro, de falso testimonio, que también parece bastante probable, de simulación de delito, que también parece bastante probable, de estafa procesal, que en el fondo es más o menos algo parecido, también parece bastante probable, y en el caso del fiscal, de tráfico de influencias y de revelación de secretos, que parece también bastante obvio. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema, pero esto en el fondo acaba confirmando lo que llevamos diciendo hace semanas, es decir, que el acoso y derribo contra Pablo Iglesias
iba a iniciarse y él ha hecho unos pasos suficientemente erróneos para facilitarlo, y en ese sentido va a ser algo bastante inmediato, creemos algunos. Es decir, Pero, ¿qué va a ser de inmediato? Es decir, las actuaciones judiciales van a ir bastante deprisa, porque se van sucediendo las cosas. Fíjate que hace 2 semanas prácticamente éramos los únicos que hablábamos del tema cuando ya empezamos a explicar el tema de las tarjetas y todo eso, era prácticamente los únicos que hablábamos del tema del USB, prácticamente ningún medio hablaba, y prácticamente en 2 semanas se ha puesto en la portada de una buena parte de los diarios. Obviamente ha habido las filtraciones de las declaraciones, etcétera, etcétera. Es decir, pero está claro que haya o no haya delito, que parece obvio que lo ha habido y ha habido un intento malicioso, en principio parece ser, de Pablo Iglesias de manipular toda la información, etcétera. Está claro que parece que hay alguien que quiere acelerar este tema. ¿Quién? Está claro. Bueno, aquí hay diversas fuentes. Algunos dicen que su amigo del alma, su líder espiritual, esa persona que quería ponerle hasta una foto y darle besos, y otros dicen que no necesariamente él. Las tendencias ¿Pero hablaban quién del es esa principio... persona? Ah, Iván Redondo. Es decir, en principio Uh-huh. siempre se había hablado de que era Iván Redondo que movía los hilos, y aquí hay 2 versiones contradictorias. Una que dice que sigue siendo Iván Redondo que mueve los hilos, y el otro día fue un simple espectáculo circense, digamos, lo de la comisión del jueves, y otra gente que opina que la comisión del jueves fue la defenestración delante de los altos funcionarios, digamos, del Estado de Iván Redondo, y estos han tomado por delante el asunto y han decidido ir a por todas. Y no olvidemos que vinculó, tal como explicó Iván Redondo, su futuro un poco al futuro de Iglesias, en cierta manera. Con lo cual, podría esta segunda explicación confirmar lo que dijimos, creo que fue el propio viernes, que dijimos que había un gran cabreo con Iván Redondo porque se consideraba que había traicionado al Estado, por llamar de alguna manera. Y la aceleración prácticamente en 24 o 48 horas de todos los temas podría confirmar esta teoría. Y no hay que olvidar una cosa importante que llevamos diciendo y que prácticamente no ha salido en ningún medio, la clave de todo este asunto. Ahora olvidémonos del tema de Vox, que es una denuncia paralela, es decir, que puede ir hasta más rápido que el propio procedimiento judicial que de la Audiencia Nacional. Pero el tema de la audiencia de Dina, no olvidemos que la clave, que aún nos han pedido, están las tarjetas. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Esas tarjetas precargadas, que ya veremos quién las precargaba, para qué fin se precargaban y en qué países se precargaban. Y ahí vamos a ver más de una sorpresa. Es decir, que Pablo Iglesias yo creo que está pasando unas noches complicadas. ¿Tú crees? Yo creo que a este le da igual absolutamente Yo creo todo. que esto Este va a no. aguantar en el gobierno, aunque le imputen, aunque le condenen, que este va a seguir ahí. Yo opino, sabes, todo lo contrario. Es decir, yo creo que Pablo Iglesias no va a aguantar y va a ser una situación muy extraña tener un vicepresidente de gobierno imputado y que nadie asuma ninguna responsabilidad. Este país, en cierta manera, últimamente se ha convertido en un cachondeo, eso no lo vamos a desmentir. Pero hay cosas que pasan un poco de tono. Y seguramente lo que hemos citado, los mismos, por llamar de alguna manera, altos funcionarios del Estado que no ven la traición de Iván Redondo, no ven que un vicepresidente del gobierno imputado siga manteniendo su cargo y su gestión. Y ahí vamos a ver quién es el que se vincula con Pablo Iglesias y quién se quiere desvincular de Pablo Iglesias. Y ya estamos hablando obviamente de Pedro Sánchez. ¿Cuál va a ser su postura? Si va a abandonarlo o lo va a intentar atar de alguna manera para mantenerlo. Van a ser semanas intensas. Van a ser semanas intensas. Hemos dicho muchas veces que todo lo que tiene que pasar ya está gestionado, para entendernos, y ahora solo falta ver cómo se va a reaccionar a las situaciones actuales. No, está claro. Está claro que esa demanda les ha puesto nerviosos, ¿no? No se la esperaban, ¿no? Sí, aparte se han puesto nerviosos no solo ahí, se han puesto nerviosos en redes. Hemos explicado esta tarde cómo funcionan por grupos de Telegram organizando acosos, etcétera, y se les nota muy chispeantes, es decir, un poco las situaciones extremas. Todos los que han pasado por una situación extrema, y lo hemos explicado alguna vez, las situaciones extremas las puedes gestionar ¿cómo decirlo?, con relajación, o las puedes gestionar al momento.
que no está acostumbrado habitualmente se pone muy nervioso y se le nota en las formas de hablar, en la forma de expresarse, incluso en los gestos. Y está claro que ahora mismo lo que podríamos llamar la ultraizquierda, podríamos ponerle un nombre, está en un momento, podríamos decir, histérico. Es decir, están muy nerviosos, los movimientos se le van moviendo. Hoy ha pasado una cosa que si quieres te paso a explicar, el tema de Prisa. Por supuesto. Que habían estado haciendo movimientos, incluso se ha hablado de llamadas personales de Iván Redondo a la presidencia de Telefónica, del Santander, para quitar de la silla a Monzón, que digamos que al presidente actual, que podríamos decir que si se tuviera que vincular con alguna ala sería más, vamos a decirlo así finalmente, tipo felipista, para entendernos, socialista de vieja guardia, para entendernos, y querían sustituirlo por gente curiosa. Bueno, intentar acceder gente curiosa al Consejo, como Barroso, que fue uno de los fomentadores, uno de los principales impulsores de la Sexta, es decir, gente, digamos, del ala, no diremos la palabra ultra aquí, pero digamos del ala más farreras, para entendernos. Y un poco la filosofía era aglutinar todavía más medios de comunicación, digamos, bajo un prisma político definido por el gobierno. De ahí las presiones de Iván Redondo para intentar acceder a estos cambios y a este cambio en la presidencia, y finalmente se ve que las presiones no han dado efecto, y eso nos puede un poco llevar otra vez a lo del jueves que comentamos, el tema de la traición de Iván Redondo. Iván Redondo está empezando a darse cuenta de que ni sus llamadas ya tienen el efecto que tenían hace unas semanas. Y esos son los detalles importantes en la gestión del día a día, que te quitan a veces la fuerza necesaria para continuar, digamos, con tus acciones. Es decir, se han empezado a dar cuenta de que aunque controlan los medios, controlan la información y todos esos puntos, se han empezado a dar cuenta de que la realidad es bastante diferente a la que ellos creen. Ya hemos comentado que uno de los momentos de más cambio fue cuando se sorprendieron al ver la famosa, que comentamos aquí, creo que el medio que más la comentamos yo nosotros, la famosa encuesta del Eurobarómetro, donde había el 65% en contra de la gestión del gobierno, y obviamente, no solo ya las cifras del Fondo Monetario Internacional, que nos dan la caída más grande del PIB, no solo la cifra de muertos por 100.000 habitantes, que es la mayor, no solo las falsedades sobre el tema de turismo, es decir, que son cosas que al final la gente, lo hemos dicho, cuando llegaba la crisis social, es muy complicado mantener, digamos, a la tropa en orden. ¿Por qué? Porque al final este país, que nos hemos distinguido en nuestra historia por ser unos egoístas y unos egocéntricos y muy analfabetos en muchos casos, al final solo les afectan cuando les afecta a ellos. Y claro, en una crisis de esta dimensión está afectando a mucha gente, es decir, hay mucha gente que no es que no pueda ser engañada, es que están viviendo en sus carnes la situación. Y claro, y aunque sea pensar poco, porque tampoco hay gente que piensa mucho más allá, se dan cuenta de que la realidad es la que es. Y aquí las presiones y etcétera se complican un poco la situación porque la realidad, digamos, aleja, digamos, el maquiavelismo que puede tener Redondo de la política, que hemos dicho alguna vez, que hemos comentado, que creemos que es un buen profesional en hacer sus números, sus parabienes, sus paramales, pero hemos dicho que a veces está alejado de la realidad. Y esto es una situación excepcional. No es una situación de una serie de televisión donde haces tus cábalas, tus números, contagias a un político con una idea, a otro le haces cambiar de idea. No, esto es la realidad. Y la realidad no se gestiona en una crisis excepcional como esta de una manera tan chapucera. No había ningún manual de crisis ahora mismo para sobrevivir al coronavirus. Y le ha fallado a Iván Redondo absolutamente todo, y doy fe de que ha perdido muchísima influencia y que gente que le tenía en estima y que le quería mucho y que le apoyaba en todo le ha dado la espalda, y eso le ha dolido. Sí, es que el tema al final es lo que hemos dicho, el jueves fue el golpe de gracia digamos, de la traición. Es decir, uno puede imaginarse que alguien hace las cosas bien o mal, pero el momento que plasmas la traición con palabras, con hechos, realmente la gente se molesta mucho y entonces la gente empieza a no escucharte y sobre todo tus presiones acostumbran a ser menores, es decir, al final el tema cae por sí mismo y es lo que volvemos a insistir, que hay gente que todavía no lo cree, que esto estamos en la fase final, aunque no se lo crean. Mire, ahora hoy ha salido un dato curioso que casi nadie se había dado cuenta, es decir, que oficialmente es, podemos decir, el cierre de la temporada de cruceros en España, que no permiten venir a cruceros. Y hemos leído
algunos comentarios de algún político, bueno, los cruceros, no sé qué, pam, pam, pam. 2 datos del 2019, el último año. Vinieron cruceristas a España 10.660.000 personas. Es decir, si llegaron unos 60 millones, 1 de cada 6 venía en crucero. Pero es que Barcelona llegaron más de 3 millones de personas en cruceros. Es decir, el 29% de los cruceros que llegan a España llegaban a Barcelona, para hacerse una idea. El 25% a las Baleares y el 24% a las Canarias. Y luego, por el 5% las 3 siguientes, Cádiz, Málaga y Valencia. ¿Dónde voy? Que claro, estamos hablando de un desplome del 100%. En este caso, pero es que vamos a más. Han salido publicadas los datos de AENA, de aeropuertos españoles, y el número de pasajeros en mayo, el descenso en Barajas ha sido el 98,4%, en Barcelona el 99%. Para hacerse una idea, han llegado a Barcelona 46.000 pasajeros. Es decir, en total de España ha sido el 98,9%. Y ha habido aeropuertos como Jerez, con un 100% de caída, es decir, no ha venido nadie, pero es que la mayoría se mueven menos del 90%, prácticamente solo queda Melilla, porque suponemos que en Melilla, pues no sabemos exactamente, pero debe ser, no, perdón, Melilla no, Burgos, no sé por qué, debe haber una base o algo, pero el resto se han movido todos por más del 95% de caída de pasajeros, es decir, en todo el año, el mes, 98,9% de movimiento de pasajeros. Se ha quedado reducido a 267.000 pasajeros en todo el mes de mayo. Es decir, estamos en cifras que no hace falta ser, lo hemos dicho alguna vez, un analista, ni no son cifras que se pueden intentar explicar con inteligencia. Es decir, son cifras las que son, es decir, la realidad, y lo hemos comentado alguna vez. Y es algo que yo creo que todo el mundo ha de ver en sus carnes, es decir, quien viva en una localidad turística que salga a pasear, quien viva en la costa que salga a pasear. La realidad no te pueden engañar diciendo de que vienen 10.000 alemanes que lo explicamos en su momento, a Baleares cuando venían habitualmente 3 millones. Es decir, es una cifra ridícula. Y estamos acostumbrados, este gobierno está intentando hacer campañas a partir del ridículo, y a partir del ridículo es muy complicado engañar a tanta gente. No, eso es terrible. ¿Y qué temas más se están cocinando en el equipo Zulú que preocupa? Porque claro, estás dibujando un panorama que no hay quien sobreviva a esto. Yo pienso que sí que van a aguantar, porque los comunistas cuando llegan al poder nunca lo sueltan, pero tú dices que no. Yo te confirmo vamos, te confirmo. Yo damos por seguro de que no van a aguantar. Aquí sí que hay una cosa que hemos dicho alguna vez, que lo que no se sabe todavía es ni cuánto van a aguantar, porque esto sí que, y lo hemos explicado alguna vez, y sonará un poco teórico, pero yo creo que la gente lo va a entender rápido. Es decir, tú cuando analizas información, puedes tener buenas fuentes, malas fuentes, lo que sea, pero analizas información y puedes hacer una tendencia, marcar una tendencia, explicarlo. Perdón. Pero cuando las noticias van por delante de la información, no te puedes ceñir a nada. Y en este momento, cuando entra el tema, y lo explicamos ya hace unas semanas con el tema judicial del tema de Medel, la juez Medel, cuando la justicia se pone por delante, va antes la noticia que el análisis. Y aquí todo puede saltar de un día para otro, es decir, aquí puede mañana, por decir algo, resultar que el Supremo les da por ponerse prisa y imputan o citan a declarar a estas 4 personas y la semana que viene los imputan, por decir algo, o pueden tirarse 2 meses hasta abrir el expediente. Entonces, y aquí un poco lo mismo, es decir, el juez Castejón, el juez de la audiencia, con el caso de las tarjetas, puede mañana pedir la titularidad de las tarjetas al banco y pedir los extractos, y puede tenerlo él durante 6 meses, o mañana lo puede filtrar algún medio, y les aseguro que si algún medio filtra de dónde viene el origen de los pagos, Iglesias dura 20 segundos en el gobierno. ¿Tú crees? Y vamos a más. Cuando se sepa el origen de los pagos de las tarjetas precargadas, y va a quedar muy dura la frase y alguno se va a escandalizar, Podemos va a deshacerse. Ahí voy. ¿Y dónde es el origen? Bueno, que lo explique, que lo tenga que explicar, yo no lo voy a explicar. Pero cuando se sepa el origen
de quién pagaba las tarjetas prepagadas, vamos a tener una sorpresa muy grande. Y en Podemos, cuando sepan qué uso se hizo de esas tarjetas, va a haber una sensación de engaño enorme. Y hemos comentado alguna vez, y a lo mejor algunos se sorprende, es decir, que en este país pasan cosas muy curiosas. Quien haya seguido un poco el proceso de Cataluña sabe que cuando se produjeron las detenciones, al cabo de 10 minutos estaban todos diciendo que habían engañado a la gente. Y no pasó nada. Es decir, no pasó nada. Siguen ahí. Parece que hayan engañado a todo el mundo y lo dijeron con risas y tal. Acordamos aquella que estaba en Escocia diciendo, no, me engañaste a la gente, no sé qué. Pero aquí es algo diferente, porque primero por los perfiles de la gente, que aquí estamos hablando de perfiles, digamos, más radicales, etcétera, que no van a aceptar muy bien según qué tipo de engaños. Y los engaños, yo creo que vamos, yo lo digo así con claridad, va a ser una de las sorpresas de la década. Pero tú crees, o sea, estamos hablando que el origen de los pagos si no es Venezuela, porque entonces no sería una sorpresa. Bueno, depende. Yo no te puedo avanzar más cosas, Javier, pero lo que es cierto... No lo quieres contar, ¿no? Bueno, yo no sé nada, ya sabes que hay gente que no sabemos nada y explicamos solo historias. Pero sí que es cierto que va a sorprender y mucho esos dos temas. Uno, el origen, y dos, el gasto que se ha hecho de esas tarjetas. Y ahí ya lo hemos dicho alguna vez, de que ese gasto también va a sorprender mucho y va a desagradar a mucha gente. No se hablará de líneas eróticas como esto. No estamos hablando igual que hemos comentado en su momento. El ADN de Iglesias. No, pero igual que comentamos en su momento el tema de que si había fotografías con poses eróticas o lo que sea en el USB, era un tema personal, que cada uno se hará las fotos que le dé la gana de hacerse con quien le dé la gana de hacerse, y que a nivel político tienen importancia cero. Cada uno aguantará la bronca, en este caso, si tenía pareja de su pareja de aquel momento, lo que sea, pero fuera de eso no deja de ser una minucia, digamos, para Jorge Javier, pero para la gente que intentamos hacer análisis no deja de ser importante. La clave aquí, lo hemos dicho, es el tema de las tarjetas y el tema de qué se ha hecho con ese dinero, en qué se ha invertido, digamos. Y va a haber muchas sorpresas en ese tema. Y es un tema, curiosamente, que prácticamente ningún medio está hablando. Se están centrando mucho en la foto, que si había fotos, en no sé qué. Sí que de banda se citó algún medio, citó lo de las tarjetas, el Confidencial en este caso, pero no han profundizado mucho. También es cierto que el juez no ha profundizado en este tema. Desconocemos si por desconocimiento o porque realmente no acaba de verle, porque no deja de ser una tarjeta, y tú ves una tarjeta, lo hemos dicho el otro día, tú tienes delante una tarjeta y tampoco te pones a pensar muchas cosas, simplemente ves una tarjeta de crédito y a malas piensas qué límite tiene, pero claro, si mañana tú, Javier, me enseñas tu tarjeta de crédito, yo no pensaré que te lo está pagando un tercero, pensaré que la pagas tú religiosamente. Pues claro, son temas que a veces hay que ir más allá para buscar, digamos, las respuestas. Y va a ser un tema complicado. Te quiero preguntar, tú que conoces bien de estrategia política, ¿quién protege a Pablo Echenique? Porque la barbaridad de decir que la pedrada a Rocío Mer fue una invención y que lo que tenía en su ceja era ketchup y no sangre, y que lo diga y que no tenga una fuerte reprimenda de su líder Pablo Iglesias, es porque está protegido, ¿no? O sea, no, yo ahí he explicado ayer, me parece que ha sido, que ha tenido mucha difusión, un tuit que me han saltado 3 millones de hordas, donde he explicado más o menos una cosa que mucha gente, vamos, la mayoría estaban de acuerdo, es decir, que Pablo Echenique utiliza su enfermedad para, vamos a decirlo así, claro, para generar pena y que nadie se meta con él, o sea, vamos a decirlo así con palabras claras, es decir, no puede estar enfermo, no puede tener sus cosas peor o mejor, pero lo que no puede permitirse a nadie, menos a un diputado, es insultar libremente a todo el mundo y que nadie sea capaz de pararle, y no es una expresión ahora desagradable, pararle los pies, es por el sentido de la expresión, que nadie me interprete ahora otra cosa, que nadie sea capaz de pararle los pies, porque es una vergüenza, es decir, una persona así es que no tiene ni la capacidad moral para estar en política, es decir, es un personaje oscuro, todos sabemos, bueno, o que no lo sepa, que es un personaje que transitó por Ciudadanos, intentó allí medrar, le pararon los pies,
y acabó en Podemos, es decir, es uno de estos que parece que por poder hubiera acabado en Vox, si le hubieran dicho, es decir, entonces estos personajes que hacen estos giros tan estrambóticos, que aprovechan la situación a veces para, y yo lo digo sin maldad, es decir, que viven de la pena que generan, es decir, porque no tiene, no sé cómo decirlo, no tiene la capacidad, el aguante, no tiene lo que debe tener un político, es decir, es una persona que seguramente, y es muy duro decirlo, si la enfermedad no sería nadie, es decir, pasaría desapercibido por la vida. Y entonces eso, de que uno se aproveche de la enfermedad, cuando hay mucha gente que está enferma, que tiene que luchar, esforzarse, etcétera, a mí me parece vergonzoso. Y lo más vergonzoso es la sensación de pochedumbre a veces de este país, de que parece que no se pueden decir las cosas como hay que decirlas. Es decir, oye, si uno se aprovecha de algo, pues se puede explicar, que no pasa nada. Igual que otra gente nos aprovecha, igual que otra gente tiene otra serie de problemas, etcétera, etcétera. Es decir, que parece que hay cierto tipo de cosas que uno puede aprovecharse más y de otro tipo de cosas se ve, según parece, no se pueden decir. Aquí hay mucha gente que lo ha pasado mal en la vida y no pasa nada, oiga, pues se han esforzado, han luchado, pero no se han aprovechado de la pena que pueden haber generado, porque eso al final, y no vamos a entrar en valores aquí de análisis, digamos, de perfiles y tal, pero realmente uno lo analiza fríamente y te da un perfil pobre, vamos, que lo así de claro, te da un perfil de una persona traumatizada, que puede ser normal, pero una persona que en principio no tiene que tener, es que no tiene ni la capacidad de mínima empática para nada. Entonces, claro, eso que esté en un partido político, bueno, puede servir para generar votos y tal, pero si hasta dentro de su partido está discutido. Pero nadie se atreve a decir las cosas porque da la sensación de que se están metiendo con una persona que está desvalida. Oiga, si usted se mete en política, se mete por todo. Es decir, no vale meterse y decir, pobrecito, que doy pena. No, usted, si lo hace bien, perfecto, pero si lo hace mal, lo hace mal. Es decir, es que ese es el problema en este país a veces, de que las cosas nos dan más pena o menos y por eso juzgamos a las cosas. No, en política se está para hacerlo bien o hacerlo mal. Y si lo haces bien, perfecto, y si lo haces mal, a la calle. Es que no tiene ningún misterio. Y ya sin digno, y acabo con el tema de Echenique, que una persona sentenciada por tener contratada ilegalmente a otra persona sigue en política. Es que eso ya y no con una, con dos sentencias, es decir, eso ya es de narices. Es decir, es que eso ya es que clama al cielo, es decir, es que no tiene otra explicación, y más una persona que se ha beneficiado de la seguridad social desde que está aquí. Es decir, es que hay cosas que no se entienden, y a partir de ahí cada uno puede interpretar lo que quiere interpretar, que uno tiene mal gusto, que uno tiene no sé qué. A mí, en ese sentido, la expresión que decíamos otro día me la suda. Es decir, yo creo que en política de estar quien deba de estar, y si lo haces bien, genial, y si lo haces mal, no hay ningún impedimento para criticarte. Punto. No tienes más mérito por ir en silla de ruedas para ser político que por no ir, así de claro. Es decir, a ti te pagan para gestionar el dinero público, y el dinero público se gestiona igual de bien, y si tú tienes más facilidades, mejor, pero si no, te esfuerzas más y lo haces igual de bien que el otro. Ya, pero claro, es que no ocupa una posición cualquiera, es portavoz del Podemos. Ya, pero ese es el problema de ese partido. Es decir, ese partido, seamos enteros, hace unos años tenía la fuerza que tenía, que ha ido haciendo más, de los del principio no queda casi nadie. ¿Quién se acuerda ahora de Vescansa? ¿Quién se acuerda de tanta gente que no está? Es decir, ese partido ha pasado a ser el partido del líder único, apoyado por gente de fuera como Monedero, etcétera, pero el partido de líder único. Y el problema de un partido de líder único, lo hemos dicho alguna vez, que si ese líder único acaba trastocado por algo, ese partido ya me dirá alguien quién tiene de líder si no está Pablo Iglesias. Es que no hay nadie de líder si no está Pablo Iglesias. ¿Alguien cree realmente que Echenique va a ser candidato a presidente del gobierno? ¿Alguien cree que Irene Montero va a ser candidata a presidente del gobierno? Por decir, las dos personas que más repercusión tienen. ¿Alguien cree que Monedero va a ser candidato a presidente del gobierno?
Seamos sinceros, ese partido solo depende de una persona y es Pablo Iglesias. Y no hay que ser, lo que decimos muchas veces, no hay que ser un gran analista ni ver tendencias, ni que te expliquen cosas, ni tal, para darse cuenta de que si tú eliminas a Pablo Iglesias, eliminas ese partido. Y eso que es tan básico, no de política, sino de la vida misma, es el objetivo que se han planteado muchos. Que algunos lo hacían en coalición, y lo vamos a hacer con palabras claras, contando con la compañía de Iván Redondo, seguramente, que han visto que la traición de Iván Redondo les ha abandonado, había suficiente cosa para ir por Pablo Iglesias. Y lo único que ha conseguido Iván Redondo es acelerar el proceso. Quizá él estaba parando el proceso porque no fuera tan deprisa, y ahora va a ir más deprisa. Y no solo se va a llevar a Pablo Iglesias por delante. Iván Redondo, lo hemos dicho, ha asociado su nombre a Pablo Iglesias y volvemos a lo del principio, que llevamos semanas diciendo lo que hay gente que aún no lo entiende, es decir, que no estamos hablando de una crisis normal, estamos hablando de más de 30.000 muertos, de 40.000 muertos. Y aquí cuando empiecen a llegar los juicios, aquí va a haber muchas responsabilidades y responsabilidades penales. Y sobre todo, a mí lo que me ha sorprendido es que gente aparentemente constitucionalista y medios aparentemente constitucionalistas hayan caído en la fake news, en la verborrea de Pablo Echenique, gente como Matthew Bennett, que en teoría es una persona que es constitucionalista, que apoya la no violencia, pues ayer en Twitter frivolizando y diciendo que bueno, que no está demostrado y dando como buenas unas imágenes que realmente mostraban un huevazo que recibió un diputado de Vox, Ángel López, y que no era de ese momento. O sea, a mí me parece gravísimo una persona que está recibiendo además dinero de Patreons desde Murcia trate de abonarse a la teoría de la conspiración, no sé. Bueno, ya, pero ahí cada uno hace lo que quiere. Yo en ese tema, sabes que no opino de gente que se dedica a hacer cosas parecidas. No tengo opinión. Lo que es cierto es que la vida existe, el parte médico está allí y hay cosas que yo creo que no se pueden discutir. Fíjate, lo que me sorprendió es Vox cómo se vio obligado a convencer a Rocío de Mer para ir al hospital. Es decir, que fue una campaña tan de fake news que ellos se vieron obligados a hacer algo que nunca hacen, es decir, un esfuerzo por desmentir las cosas. Vox normalmente por los ataques pasan. Sí, pero es que pero hemos comentado alguna vez que, y a lo mejor a alguno le va a saber mal, es decir, pero uno lo que se da cuenta cuando analizas política, en el caso de Vox, es la falta de profesionalidad de la mayoría de sus cuadros, es decir, y lo digo muy directamente, es decir, no saben hacer un canuto. Entonces, claro, es que cualquiera, vamos a hacer un ejemplo muy tonto, y tenemos en Vox gente muy potente, es decir, abogados del Estado, que lo saben perfectamente. Yo mañana voy por la calle, me pegan una bofetada, o tú, Javier, te pegan una bofetada, y si no hay parte médico, no vale para nada que yo diga que me ha pegado una bofetada. La clave es el parte médico, es que eso lo sabe cualquiera, ya no te hablo un policía, hasta un guardia urbano lo sabe. Bueno, peor, lo sabe un chorizo sabe que si le pega a la policía, si no hay el parte médico, no vale para nada. Yo por defender a Vox, yo estuve allí en esa plaza de Sestao, hubo mucha adrenalina, hubo mucha tensión, se tardó en salir 2 horas de aquel avispero pro etarra, y fue la propia Rocío de Mer la que se empeñó en no ir al hospital y que estaba bien, es decir, las personas de Vox que estaban allí, el propio Santi, le dijo, oye Rocío, tienes que ir al hospital, y fue más cabezonería de ella, que una mujer valiente y mujer coraje, y que además pensó que nadie le iba a negar lo que era una agresión que habíamos visto todos, ¿no? Sí, pero Javier, mira, eso no te lo discuto, pero ahí es donde entra en función, y voy a tirar una cosa un poco antigua, quien se tragara el ala oeste de la Casa Blanca, es una serie, un clásico, digamos, se recordará, creo, la temporada 4 o 5, y tiro de memoria, de cuando el candidato que iba por pueblos haciendo mítines, y tenía 4 personas mirándole, ¿vale?, se cabreó un día y dijo, y echó a todo el mundo del equipo. Dice, porque esto no puede ser. Y dijo una frase que es brillante, es decir, dice, es que yo os pago para que me digáis qué tengo que hacer, dónde voy. El equipo de asesores de Vox, ya puede decir Rocío Mer lo que quiera, la coge y le dice, me da igual lo que usted diga, usted se va ahora al hospital y hace el parte, y me importa un huevo que no quiera, coge y va para allá, que para eso me están pagando a mí, para que yo gestione esta campaña. Y ahí es donde voy. El problema no es el político.
El problema es quién gestiona el político. Y ahí volvemos un poco para atrás, que ahí es una buena diferencia con la calidad profesional de Redondo. Redondo eso no se le escapa. Redondo lo hubiera cogido de la mano y le hubiera llevado él al hospital hasta en su coche. Y le daba igual que estuviera en una zona conflictiva, en un polvorín. Porque sabe que es lo mínimo. Es una formación que ha crecido muy rápido, que obviamente no le podemos exigir la misma veteranía y te aseguro que la próxima vez ya habrán aprendido. Eso seguro, no, a ver, yo también tengo claro que de estas cosas al final, y es lo que hemos dicho muchas veces, la vida se aprende viviendo. Entonces, esto seguro que no les vuelva a pasar. Les cae una piedra pasado mañana donde sea y el parte médico está en 10 minutos porque lo han aprendido. Entonces, eso al final la vida son experiencias y en ese sentido sí que a veces uno piensa de que es importante que la gente venga con un cierto tipo de experiencia y no necesariamente en la política. Es decir, es lo que digo. Seguramente si hubiera habido hasta un maleante, por decir algo, no solo un policía, sino un maleante sabe perfectamente que la primera evidencia que necesita es esta. Fíjate que desde que sale el parte, que creo recordar, lo pone Santiago Abascal en su Twitter, creo recordar, desde que sale el parte, sacaba ya llamémosle difamaciones, las fantasías. Pues el parte es bastante explícito y nadie se imagina, obviamente, que el médico se dedica a falsificar un parte médico, más faltaría. ¿Dónde voy? Que al final volvemos a lo que hemos dicho siempre, es decir, que a veces los partidos políticos tienen una tendencia a narrar las cosas que pasan en vez de explicar transparentemente la realidad. Es decir, ¿cómo se ve la realidad de las cosas que pasan? Pues haciendo un directo, etcétera, etcétera, no enlatando las cosas para luego manipular la información. Y ahí yo creo que es un error de la mayoría de partidos políticos, que se creen que el mensaje se controla y ese es un estilo mucho del siglo XX, de finales del siglo XX. Pero en el siglo XXI el mensaje se debe controlar sabiendo lo que dices, es decir, un directo, etcétera, etcétera. Y si no tienes tablas para hacer un buen directo, porque no eres bueno, no eres potente, no tienes liderazgo, oye, pues buscamos otro. Pero hagamos las cosas bien, es decir, lo de controlar el mensaje que tienen la tendencia todos los partidos políticos es una tendencia, lo que decimos, del siglo pasado, es decir, es como lo de intentar controlar las redes, las tendencias estas de matones, etcétera. No, señores, que estamos en el siglo XXI, donde fluye la información, la gente no es tan ignorante como antes, la gente no se deja tanto manipular. Dejemos que la gente diga lo que quiera e intentemos captar la información que nos interesa para a partir de esa información gestionar nuestros resultados y gestionar nuestro día a día. Y es una forma diferente, digamos, de ver la política que algunos creo que todavía no entienden. Pues, querido Carles Enric, nos vemos el miércoles, si te parece. Muchísimas gracias por tu información precisa y por darnos algunas pistas de por dónde van a ir los tiros judiciales contra Pablo Iglesias y las razones de su preocupación. Y gracias por la valentía, ¿no?, de contar esa estrategia de Echenique de dar pena que otros no se atreven por ser buenistas o políticamente correctos. Mira, explico una cosa, espera, sí. Javier, una cosa rápido, de 30 segundos solo, que te va a gustar, que me llega que hay mucho cabreo con Jorge Javier. ¿Ah, sí? Desde Italia, que lo quieren echar. Ah, bueno, vi un confidencial, el periodista digital contaba algo en esa línea, ¿no? Correcto, es decir, se ve que, obviamente, aparte de las audiencias, etcétera, etcétera, la frase de somos una televisión, la digo de memoria porque no me acuerdo, de maricones y rojos, se ve que no ha gustado mucho en una televisión italiana que, con todo el respeto, la propietaria tampoco parece que sean rojos y maricones todos. Es decir, lo digo con risa, pero en el sentido de que no ha gustado nada. Y veremos a ver si hay algún movimiento sobre ese tema. Pues solo era decir eso. Mañana entrevistamos, de hecho, a Luis Valcárcel, redactor jefe de Periodista Digital, que nos va a dar más detalles sobre ese asunto y sobre el lío de Prisa, que parece que Monzón ha controlado ese golpe que ha intentado meterle Iván Redondo por detrás. Así que por ahora Moncloa no controlará el grupo Prisa, pero por ahora, o sea que todo puede cambiar. Sí. Pues nada, hoy has visto, bueno, todos los periódicos digitales, muchos de ellos como El Mundo, mi cabeza, entre comillas, tenía precio, ¿no? Y han llenado el mundo de publicidad institucional a favor del turismo nacional. Una campaña, no sé si lo crees así, pero que llega un poco tarde, ¿no? Bueno, sí, ya lo hemos dicho, es decir, las cifras son las que son y la realidad dura la vamos a ver. Muchos la están viendo ya, pero se va a acabar de confirmar en septiembre.
En septiembre tendríamos la expresión la vuelta a vacaciones, que no van a ser muchas vacaciones, pero va a ser muy duro y si se confirma un segundo confinamiento, esto puede ser mucho más duro de que la gente cree. Yo creo que hay que empezar un poco a concienciarnos todos y a partir de ahí veremos por dónde van los tiros. Vale, pues muchísimas gracias, don Carles Enric. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Perfecto, fuerte. un abrazo, Javier. Hasta luego. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.